Esto que hoy vivimos con una nueva ofensiva brutal, como lo es esta así llamada reforma laboral. Reforma laboral se llama a aquello que mejora las condiciones, ¿no? Esto no podría ser llamado reforma laboral. En todo caso es una contrarreforma, en todo caso es una propuesta de relaciones laborales esclavistas y premodernas, ¿no? Y creo que en este sentido esta conmemoración de los 50 años del golpe, nos presenta con una relación, nos confronta con esta dimensión de la relación capital-trabajo como un núcleo de discusión, ¿no? Necesario para pensar pasado y presente. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 Muy buenas noches de este lado de la radio, un tal Jorge Elbaum haciéndole el aguante a Sandra Russo, que anda con unos pequeños grados de fiebre debido a que se dio la vacuna que hay que darse, hay que vacunarse de la gripe, así que le estamos haciendo el aguante y les leo el número de teléfono para que manden mensajes que comentamos al final del programa habitualmente. Esto viene a ser como 11 3200 05 30, repito, 11 3200 05 30, y así vamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Toma aire. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Esta presentación / editorial la titulé Crisis sistémica del bizarrismo mileísta. Si uno es riguroso y hace una lectura no digo desapasionada, pero sí lo más neutral y objetiva posible en el sentido de las fuerzas políticas, sociales y económicas que están jugando su partido en nuestro país, tiene que observar algunos elementos que no se le pueden escapar ni de la memoria ni del análisis. El primero, si se quiere de lo más particular a lo general, es la interna brutal que existe al interior de la derecha argentina en distintos formatos. Vamos a ir primero, la voy a tratar de escribirlas y después fundamentar por qué esto es una crisis sistémica. Ya es abiertamente claro que existe un enfrentamiento entre Santiago Caputo, a quien sobre la base de un libro que apareció años atrás le atribuyeron el nombre de El Mago del Kremlin, ¿no? En referencia a un libro, la verdad que le queda muy grande ese apelativo, entre Santiago Caputo y la bizarra secretaria de la presidencia, Karina Milei, que voy a decir una cosa, muchos la conocimos en algún momento por algunos videos de la tele de la década pasada, cuando se presentaba como una repostera, cosa que por supuesto no habla mal de nadie, pero debía haber dicho en aquel momento que además de repostera era coimera. Digamos, no sé cómo se levantan coimas en la venta de tortas, pero lo que sí sabemos es que el nivel que está apareciendo en la información del caso Libra es escandaloso y se llevaba puesto en algún momento no solamente a estos personajes, sino por supuesto a los miembros del Poder Judicial que están
tapando, pisando, eludiendo, haciéndose los boludos respecto a una causa que ya hubiese merecido que un fiscal de oficio o el propio juez de la causa diga, bueno, llamamos a indagatoria a estos personajes porque está claro que estaban en un negociado absolutamente reñido con la función pública. Pero lo que hay detrás es una guerra de poder mafioso que enfrenta a dos corporaciones pseudopolíticas. Una, la de Santiago Caputo, que está más vinculado al Poder Judicial. Por eso pusieron, si se quiere, a un tipo como Maíquez, que viene de ese palo más macrista, para tratar de ver si puede controlar el poder de fuego de Santiago Caputo. Y aquellos que están tratando, como Adorni, de eludir las acusaciones obvias de la misma lógica de los hermanos Milei. Vinieron aquí para hacer el máximo de diferencia personal en nombre de una moralina liberticida que lamentablemente pregnó o fue inoculada por medios de comunicación y por la lógica y la doctrina del odio sobre los sectores medios, básicamente, e incluso sobre los sectores populares. Bueno, tenemos el caso de Adorni, de los viajes pagados con la nuestra, ¿no? Que hoy es tapa y uno dice también, ¿no? Este tipo es el jefe de gabinete. Tenemos el presidente, el jefe de gabinete y la secretaria general de la presidencia completamente atravesados por lógicas que son ajenas a la función pública, de un nivel absolutamente escandaloso que no les impide seguir hablando como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de protección que voy a intentar explicar de cómo se forja. Caputo maneja la CIDE, uno de los lugares que maneja Caputo, además del Poder Judicial. Siempre los servicios de inteligencia, salvo en la época... Bueno, digo, los servicios de inteligencia siempre trabajaron fuertemente para operar a jueces y fiscales, ¿no? Ha sido una tarea lamentable de los organismos de inteligencia de nuestro país de tirar tentáculos. ¿Para qué? Para darle cobertura a el lleve y trae de información y para darle visos de legitimidad constitucional a las acciones irregulares de seguimiento, de espionaje, de aprietes que los servicios de inteligencia se caracterizaron durante mucho tiempo y que solo, creo yo, en una época de Néstor y Cristina, e incluso tengo que decirlo de Alberto cuando estuvo Cristina Camaño, zafaron, ¿no? O sea, tenían un control desde arriba que limitaba fuertemente estas operaciones en connivencia con lo peor de Comodoro Pro para operar y para sacar máximos intereses a los sectores concentrados en nuestro país, porque en realidad la batalla de fondo que Milei también expresa es que Milei es un soldado berreta de los sectores concentrados y viene a hacer la tarea que intentó Macri, que intentó Martínez de Oz, que intentó de la Rúa con Cavallo, etcétera, que siempre buscaron, y evidentemente en este cuarto capítulo de la tragedia neoliberal argentina han venido con mucha fuerza. Uno podría preguntarse por qué en este momento, a 50 años de la dictadura genocida. Bueno, ahí habría que indagar seguramente no solamente en la gran capacidad enorme que tienen algunos actores mediáticos, corporativos, para influir, para inundar de odio a la sociedad, sino también por el fracaso indudable del gobierno de Alberto Fernández en términos económicos y también seguramente, y sería injusto no decirlo, por el dolor acumulado que supuso la pandemia, donde la muerte nos rodeaba cotidianamente y dejó un lastre de terror en la sociedad que buscó cambiar creyendo que sustituyendo el terror bizarro de Milei podía pasar a otro capítulo, y estamos viendo que claramente es ahondarse más en la muerte, sobre todo de los sectores más vulnerables. Vuelvo a la CIDE.
La CIDE está controlada, insisto, por un hombre de Caputo, y los Adorni de la vida y la Karina Milei sospechan que cada tanto Santiago Caputo y sus hombres tiran alguna primicia de corrupción del otro lado para apretarlos y advertirles: miren, muchachos, tengo esto, pero tengo más, ¿no? Tengo más de ustedes, porque fui el encargado desde el primer momento de controlar dos áreas claves, diría Santiago Caputo, que son la CIDE y el ARCA, o lo que en algún momento llamamos la DGI, o los ámbitos tributarios. Son ámbitos claves de información pública, porque de uno se puede ver, en el caso de la DGI o del ARCA, etcétera, las inconsistencias de gastos e ingresos. Si yo, como Adorni, gano 7 millones de pesos y tengo un gasto de tarjeta de 20 millones, como dice la diputada, como denunció la diputada Pagano, bueno, eso sale en una búsqueda claramente de la DGI, ¿no? Entonces es probable que el temor de Karina y Adorni y Milei respecto a Caputo esté funcionalizado, vamos a decirlo, o amparado en estas hipótesis bastante probables. Ahora, ¿qué pasa? Que Milei, la señora Karina, o también llamada 3%, tiene poca información sobre Santiago Caputo, cosa que genera una asimetría en el ámbito de la guerra que se establece en estos lugares. Uno podría hacer un ejercicio a futuro de decir, bueno, ¿cómo termina esto? ¿Dónde terminan los personajes como Adorni, Karina Milei, Javier Milei, que son empleaditos, vende tortas, vende versos libertarios que no tienen ninguna fundamentación ni académica, ni científica, etcétera? Y de estos tipos le van a soltar la mano en algún momento, son empleados de cuarta y seguramente van a pagar el costo como corresponde del desastre que han hecho. Ahora, los Santiago Caputo de la vida, primo del otro Caputo, que son partes de las grandes corporaciones, de las familias que tienen cientos de millones de dólares, esos tipos en general, como los Macri, como a veces los Sturzenegger, esos tipos tienden a tener amistades de más largo plazo. Muchas veces porque incluso tienen articulaciones hasta familiares, digamos, terminan siendo primos del secretario del juez que tiene su causa, etcétera, etcétera. Vamos por ejemplo, específicamente a los vínculos de Caputo con el Poder Judicial, que explicarían a futuro cómo podría zafar un personaje como este. Caputo maneja los vínculos de la CIDE con dos jueces, Marcelo Martínez Giorgi y con Ariel Lijo. Ariel Lijo está bastante enojado porque Santiago Caputo le había prometido que iba a ser miembro de la Corte Suprema, lo dejaron colgado de un pincel, expusieron su nombre y obviamente, como corresponde, porque es un mafioso, lo mataron de todos lados y no llegó, ¿no? Entonces ahora pide un pago compensatorio, ¿no? El pago compensatorio que está pidiendo Ariel Lijo, con grandes puentes con el señor Santiago Caputo, es que quiere ser el Procurador General de la Nación. En la Constitución, en la reforma de la Constitución del 94, hay 4 poderes. La gente dice los 3 poderes. Bueno, no. La Constitución dice que hay 4 poderes. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el poder de los fiscales o de la Procuración, que es independiente del Poder Judicial. Por lo menos en los papeles, en la Constitución funciona así. Y de hecho, hace ya 20 años o 30 años que copiándonos de una lógica, si se quiere, estadounidense, se busca que sean los fiscales a nivel nacional y en los distritos y en los distintos juzgados los que impulsen y tengan más poder en la investigación, ¿no? Y que tengamos poder en la investigación, dejando a los jueces en el lugar un poquito más cómodo de ser responsables de las garantías, es decir, que mientras el fiscal lleva a cabo el laburo, no se quiebre ninguna norma constitucional que ampara el debido proceso, ¿no? Eso es, en teoría, lo que se pretende desde 1994. Claramente estamos viendo que no sucede así porque hay jueces que, cagándose en los fiscales, pisan los expedientes que quieren y no los habilitan, o incluso cercenan
el laburo de los fiscales, y sobre todo los fiscales más rigurosos, que los hay, algunos, sobre todo los que, por ejemplo, llevaron la causa Libra, y que obviamente después los jueces los pisan, los ponen en el último lugar de su despacho, ¿no es cierto? Entonces decía, Marcelo Martínez de Giorgi investiga la causa Libra. ¿Qué sabemos de la causa Libra? Y ya sabemos todo. La verdad que la sociedad sabe todo. El que parece no saberlo es el juez. Es el juez que lo que tendría que hacer es llamar indagatoria, obviamente, a Milei, a Karina, a todos estos personajes, y elevar la causa a un juicio penal. Porque acá está clarísimo que acá hay responsables de un desfalco de $100 millones por lo menos. A ver si nos escuchamos. $100 millones, y no solamente de Argentina, son de distintas partes del mundo. Y este juez, controlado, en vínculo con Caputo por ahora, y acá viene lo interesante, se dedica a hacerse el pelotudo, y más o menos pivotea para que esto no salte hasta que crea que debe saltar. Y el otro personaje, fíjense qué interesante, Ariel Lijo, tiene el expediente luego de un trabajo previo que hizo un juez que estaba, digamos, de guardia, para decirlo, ahora lo tiene él, nada más ni nada menos que el expediente de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. También, ¿qué más podemos saber de el propio director de la agencia diciendo que la secretaria general de la presidencia se llevaba un porcentaje, y después enterarnos que en realidad Karina se llevaba un porcentaje, el jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad estaba enojado porque no se lo llevaba él, pero él también se lo llevaba por otro lado? O sea, una manga de chorros, mafiosos, personajes deleznables, que vinieron al gobierno a quedarse con la nuestra, para decirlo fácil en lenguaje que ellos mismos han institucionalizado. Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, se encuentra Santiago Caputo con Lijo o con Marcelo Martínez de Giorgi a charlar estas cosas. Nunca están así, porque no son boludos y tienen mediadores, puentes, que también la verdad es que no son muy sutiles los puentes que tienen, ¿no? Son escandalosos. ¿Quién es el puente de Santiago Caputo con estos dos jueces de Comodoro Pro? Son Antonio Stiuso, un hombre bastante conocido, un hombre oscuro, de la CIDE, que Parrilli echó cuando fue el director en aquel momento, la Secretaría de Inteligencia del Estado, y un personaje realmente que conocí en mi juventud y que, bueno, ya pintaba para lo que es, el secretario privado de Stiuso, que se llama Lucas Nehamkis. Lucas Nehamkis, hermano de Facundo. No hablo acá de Facundo, hablo de Lucas. Lucas trabajaba con Juan Manuel Abal Medina, era uno de sus laderos más importantes, un personaje que, me refiero a Lucas, ¿no?, que hizo toda su carrera política dentro del universo Nacampop, ¿no? El universo Nacampop, de militancia peronista, desde su participación en el mundo de la universidad, de la cual yo formé parte, digamos, la Facultad de Ciencias Sociales. Hizo ese trayecto que no deja de ser llamativo para estos personajes. Bueno, es el encargado de hacer los envíos. Me dijo esto, te dijo esto, contestale esto, etcétera, etcétera, que muchas veces se hacen incluso presencialmente para evitar que los teléfonos intervenidos puedan ser utilizados en su contra a futuro. Hay otro personaje acá jugando que me parece interesante compartir antes de terminar esta editorial, para explicar, si se quiere, la crisis sistémica del bizarrismo mileísta, expresado por las guerras que hay en el interior de ellos. El otro personaje que quiere ser procurador general, es decir, jefe de los fiscales, jefe del cuarto poder del Estado, es un jugador de tenis que jugaba en
en la primera de Olivos, de la Quinta de Olivos, cuando Macri era presidente, que se llama Mariano Borinsky. Personaje también, ¿no? Juez, por supuesto, camarista de la Cámara de Casación, si no me equivoco, de Comodoro Pro, que hace poco pidió un permiso para que le garpen un viaje a Israel, ¿no? No me acuerdo si. Ah, sí, para jugar al tenis. Sí, en un festival internacional deportivo que se llama Juegos Macabeos, ¿no? Lo sacaron cagando en la Corte Suprema, menos mal, ¿no? Menos mal, digo, ya era como demasiado, pero el tipo no tuvo tupé. Decir, bueno, tengo que viajar, hay un deporte, una cosa importante, que quiero participar, etcétera. Pidió licencia con goce de sueldo para que le garpe más o menos el pasaje para irse a jugar al tenis afuera. Bueno, esos son los personajes que nosotros tenemos jugando este juego que juega la vida de los argentinos. Esta etapa de nuestro país, cuya expresión mínima son estos datos que di, van a ser interpretados en un futuro cercano como la etapa más patética de la historia de nuestro país. A 50 años de la dictadura genocida que sufrimos y todavía casi diariamente, a partir de escuchar a los hijos, de escuchar a los familiares de aquellos que están desenterrando los huesos de sus parientes, nos vemos en la obligación permanentemente de acordarnos que quienes realmente hicieron el golpe de Estado en 1976 fueron la Embajada de Estados Unidos, los que lo impulsaron fundamentalmente, y las corporaciones locales que tocaron las puertas de los cuarteles para que se dediquen a matar compañeros y compañeras, a asesinarlos, a desaparecerlos, a robarles sus bebés. Y son estos mismos personajes que hoy están en la Casa Rosada, revestidos, un poquito más patéticos, por ahora sin uniformes, pero con muchísimas ganas de poder volver a esa brutalidad. Con esto terminamos esta editorial, por ahora, de Jugo de Limón, y nos vamos a un tema, al primer tema musical. Conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras.
Ahí vamos, ahí estamos volviendo, si no me equivoco. Ahí estamos, me adelanté, estábamos volviendo. Estamos escuchando a Viejas Locas, me gustas mucho, obviamente lejos de la caracterización del editorial, en referencia a estos personajes que por supuesto no me gustan nada. Y de ahí, con la ayuda de Diego que hoy nos está bancando, vamos a ir un pequeño autopeloteo, vamos a identificarlo así, vinculado a una reflexión de una politóloga y analista, si no me equivoco, española, que se llama Julia Salander, que habla del feminismo, y me pareció muy interesante compartir sus reflexiones. La escuchamos. Soy feminista. Soy feminista con todas sus letras y con mucho orgullo. Y viendo el panorama actual, parece que hace falta recordar qué defendemos. Soy feminista porque gracias a estas mujeres podemos votar, ir a la universidad, trabajar, caminar solas por la calle, abrir una cuenta bancaria o ser consideradas ciudadanas. Soy feminista porque estoy harta de la violencia sexual, de levantarme todos los días con noticias sobre manadas o feminicidios, de que se nos cuestione si denunciamos o de que seamos nosotras las que sentimos culpa cuando sufrimos violencia. Gracias, Giselle. Soy feminista porque gracias a ellas hemos sabido identificar los problemas que no tenían nombre. La carga mental, el techo de cristal, el suelo pegajoso o el síndrome de la impostora. Soy feminista porque sin estas mujeres nunca se hubiese estudiado la endometriosis, o la depresión posparto o el clítoris. También soy feminista porque estoy harta de que nos vendan presión estética disfrazada de autocuidado, de que nos enseñen a odiar nuestros cuerpos para hacer negocio. Soy feminista porque identifico la violencia estructural que sufrimos las mujeres y me niego a resignarme. Y soy feminista porque no encuentro ningún motivo para no serlo. Bueno, me encantó y creo que, digo, como varón y como muchos compañeros que nacimos en épocas donde la lógica patriarcal y el machismo era sentido común, y muchos de nosotros seguimos haciendo el intento de salirnos de esa impronta en la cual nos educamos, ¿no? Creo que estas convocatorias, incluso sintéticas, conceptuales, rápidas, de un pequeño video, vuelven a recordarnos la inmensa relevancia que tiene este movimiento político que es el feminismo, ¿no? Movimiento político que por supuesto tiene complejidades y colectivos internos con diferencias, etcétera, que viene a proponer fundamentalmente eso que el patriarcado pretende silenciar, que el feminismo es una concepción emancipatoria que se enfrenta a una concepción discriminatoria que es el machismo, ¿no? Y digo esto primero porque hay una versión medio berreta, tonta, absolutamente inconsistente, de que opone el machismo al feminismo, ¿no? Es como decir que oponer el esclavismo a la libertad de conciencia, ¿no? Como si fuesen dos cosas que están en un mismo nivel, ¿no? Una es una teoría de la liberación de la mitad de la humanidad y otra es una teoría del sometimiento de la mitad de la humanidad. Entonces no están en el mismo lugar. Por terminar con ismo, machismo, feminismo, no son equiparables, son obviamente confrontables. Y creo que siempre digo, cuando escucho a las compañeras y cuando las escucho en términos, no solamente como en este caso, conceptualizando, sino las escucho padeciendo, bancando situaciones permanentes de maltrato por su condición de mujer, en nombre de cagones y cobardes que suelen hacerse los machitos básicamente con las niñeces y las mujeres. Creo que hay que tener esto en agenda permanentemente, ¿no? Hace, qué sé yo, no sé, creo que deben haber sido más o menos unos 15 o 20 años, junto con algunos compañeros, qué sé yo, tratando de reflexionar sobre nosotros mismos, en guerra contra nosotros mismos, pensamos un colectivo que se llamaba Colectivo Masculino Feminista. En aquel momento nos criticaron, creo que con mucha razón, y nos dijeron, no, déjale el feminismo a las compañeras y hagan algo antipatriarcal, ¿no?
Y me pareció muy interesante eso, ¿no? Que ya las feministas hacen su camino y nosotros tenemos que hacer el nuestro del otro lado, para desandar, para sacarnos de encima la brutalidad que implica, por ejemplo, creer que ser varón es no ser emotivo o ser insensible, creer que ser varón se expresa básicamente en ser agresivo, en no poder dotarnos de empatía, como muchas veces las mujeres nos han enseñado, incluso en su formato de hermanas, de compañeras, de novias, de parejas, de madres, etcétera, ¿no? Yo escuchaba hoy una investigación presentada por un doctor, después lo voy a pasar porque me pareció muy interesante, que contaba una investigación que se hizo durante, lo que llaman una investigación seriada, que se hizo durante mucho tiempo en distintos hospitales, sí, está bien, de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que si bien no debiéramos estar gestando solamente la visión europeísta de la realidad, simplemente como disparador me pareció interesante. ¿Qué decía el estudio? Decía que después de los médicos atendían menos tiempo cronometrado a sus pacientes que las médicas. Tema 1. Tema 2, y viene lo más impresionante. Ante las mismas enfermedades atendidos por médicas y médicos, no solamente había más tiempo que le dedicaban las médicas, sino que la sobrevivencia de los pacientes era más alta, estadísticamente por supuesto, cuando eran atendidas por médicas que por médicos, ¿no? Esto, digo, hice, como a mí me gusta mucho la estadística y la demografía, etcétera, y sé que en realidad los casos generales no son atribuibles a un caso en particular, pero sí son herramientas de análisis conceptual genéricas. Si uno relaciona esos estudios con el hecho de que las mujeres indudablemente han dado evidencia por su configuración de ser más empáticas que los varones, porque la empatía en los varones pareciera ser una forma de debilidad o de feminización, ¿no? Entonces ahí uno descubre que cuánto nos falta, ¿no? Aprender, cuánto nos falta desandar, cuánto nos falta a los varones pelear contra esa basura que hemos comido desde pibes. Y creo que cuando uno escucha con la cabeza, pero también sentipensalmente, ¿no? Con la cabeza, pero también con el corazón, un léxico como el que acabamos de escuchar en el video, un position paper, ¿no? Un lugar clave para explicar por qué es imprescindible entender que todavía falta el vaso medio vacío llenar por una equidad que falta y que produce hasta el día de hoy femicidios, golpes, acosos, violencias contra las niñeces, etcétera, es que tiene que estar en agenda siempre, porque lo que está presente en el discurso de la derecha fascista de Milei también se expresa en un patriarcado brutal, patotero, cobarde, que insulta y que se cree que es más fuerte porque grita. Vamos de acá directamente a una primera tanda. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés hablar otro idioma? Impulsa tu mundo con el CUI. Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino y más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Diplomas UBA. Últimos días para inscribirte en cui.edu.ar. No te quedes afuera.
Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Jugo de limón. Hurgo en el pasado, buscando alguna foto en la que juntos se nos ve, los dos dedos en B, sonrisa militante, la caña y la bandera, el tatuaje del Che. Si vieras cómo silba la marcha, la calandria que aún te espera en el ciruelo, donde a la tardecita fumabas tu pucho al sol. Aún escucho la tos que rompe con tu voz. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hicimos sombra nunca más juntos los dos? Aunque sigas presente ahora y siempre en esta plaza, faltas vos. Me digo y me convenzo, debe haber algo mejor, que andás con buenas yuntas, que la lucha te cruzó. ¿A quiénes contarás que aún no claudicás con eso de soñar con la revolución? Y me pienso sentado en esa mesa, te saludo de lejos con los dedos en B, y el instante se hace sueño, se clava en tu sonrisa que sabe a choripán y a torrontés. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hicimos sombra nunca más juntos los dos? Aunque sigas presente ahora y siempre en esta plaza, faltas vos. Te quedo pensando y te traigo a mi lado. En la foto se nos ve bajo el mismo chaparrón, cantando, chapoteando en los charcos de la plaza. Que somos los pibes, los soldados de Perón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hicimos sombras nunca más juntos los dos? Aunque sigas presente ahora y siempre en esta plaza,
faltas vos. Este hermoso tema que se llama Presente, de la hermosa banda que lo tiró Tango. Nos falta ese presente. Yo estoy convencido, citando siempre a mi amado Spinoza, que las pasiones alegres nos van a permitir superar este momento horrible que no nos merecemos. Y de aquí nos vamos por teléfono, en el día de hoy, con nuestra compañera y amiga Lucía García Ixixon, que nos va a hablar obviamente de lo que se nos viene de estos 50 años de la tragedia genocida que empezó en 1976. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Jorge. Bueno, hola, saludo a toda nuestra audiencia. Te estoy hablando desde el Museo Histórico 17 de octubre, Quinta de San Vicente, de Juan Domingo Perón. Así que, bueno, hablando de las pasiones, ¿no? Este lugar respira pasiones de las lindas, ¿no? Y así es, queríamos hoy conversar sobre la fecha que ya se nos viene, los 50 años del golpe de Estado, esta vez con un enfoque tratando de comprender cómo lo viven, cómo lo piensan nuestras juventudes, ¿no? Viste que circularon algunas encuestas, una de Subán Córdoba y otro informe del CELS, analizando el impacto de este aniversario en la opinión pública. Y en ambos casos dan un resultado en torno al 70% de respuestas de repudio al golpe de Estado, ¿no? De que este discurso de la verdad completa que pretende instalar el gobierno de Milei no tiene consenso, no es escuchado, no es validado, y de que bueno, para todo ese porcentaje de nuestra población fueron importantes los juicios por crímenes de lesa humanidad, lo siguen siendo. Y bueno, y esa sensación que a veces se pretende instalar con la amenaza del indulto que estuvo circulando, por ejemplo, o con, bueno, los discursos, incluso los videos institucionales que saca el gobierno nacional en estas fechas respecto de relativizar todo lo que viene siendo la construcción en materia de derechos humanos del movimiento de organismos en nuestro país. Bueno, los números lo desmienten, ¿no? O sea, hay algo del orden de la cultura política y de la cultura de identidad en nuestro país que está muy ligado a esa tradición de lucha, ese modo de ver las cosas, y que no se va a desarticular tan sencillamente, ¿no? Para intentar acercarnos un poco, por supuesto que hablar de la juventud es una generalización enorme, como toda generalización, pero para escuchar alguna voz que tenga que ver con cómo alguien que está lejos generacionalmente de aquellos hechos, y ver, bueno, qué pasa por lo menos con una porción de la juventud, aquella parte que es militante. Hablamos con Sol Maluendes, ella es concejal de la ciudad de La Plata, tiene 26 años, no viene de familia militante, tan es así que no viene de familia militante, que es la nieta de Lolita Torres, además, para más datos, y que hoy estuvo en Plaza de Mayo en la marcha de los jueves hablando, invitada por las madres, y bueno, le preguntamos esto, ¿qué significa para esta generación, para alguien de esa edad, que por supuesto no había nacido cuando todo esto sucedía, los 50 años del golpe de Estado? Esto nos decía. Creo que para la juventud lo que pasó hace 50 años, la última dictadura cívico-militar, representa la etapa y los años más oscuros del horror, de la crueldad, de toda la historia de nuestra sociedad y de nuestro país. Y también significa, o también explica, mejor dicho, la generación de quienes sentimos nuestros compañeros y compañeras que nos faltan, esa generación diezmada, atravesada por ese horror que hoy, gracias al trabajo y a la militancia inclaudicable como el de las madres, sentimos como una generación hermana nuestra y propia, pero que hoy nos falta y que creo que
en esta consigna que siempre sostienen las madres de que los 30.000 viven siempre y cuando haya otros que entreguen su vida para que otros vivan. Creo que también representa ese legado, esos ideales que tenemos la responsabilidad de mantener vivos medio siglo después. Bueno, la voz de Sol Maluendes, entonces, esta joven con ya mucho desarrollo político, fue también directora de Juventudes del municipio de La Plata, reflexionando, ¿no?, sobre los 50 años del golpe, esto que es lejano pero que forma parte de la historia. Vos sabés que ella hoy en la plaza también decía que su formación política se la debe a las madres de Plaza de Mayo, ¿no?, que ella lo que aprendió en el sentido del valor de lo colectivo, bueno, lo supo escuchándolas a las madres, viéndolas y aprendiendo sobre su historia. Es mujer, Sol, ¿no? Digo, también ahí hay un dato de todo lo que la lucha feminista, la marea verde y toda la historia más reciente de nuestro país en torno al Ni Una Menos generó como fortaleza, ¿no? Y como motivo de lucha y como instancia de unidad con otras para las mujeres jóvenes de esta generación. Seguramente algo también de toda esa marca, bueno, tiene que ver con las posiciones que ella ha ido asumiendo. Y la otra pregunta que le hacíamos a Sol tiene que ver con qué aprendizaje les deja la experiencia de lucha de los 70, bueno, y todo lo que se vivió en nuestro país en torno a aquellos años, porque también, bueno, esto, ¿no? Una cosa es la memoria contra los crímenes de lesa humanidad, por supuesto, el repudio a todo aquello que sucedió, el genocidio, pero esta pregunta apunta más a pensar la dimensión política, ¿no?, de todo aquello, de la generación de los 70, del proyecto que tenían y de qué lecciones deja eso para este presente. Esto nos decía. Creo que sobre la lucha de los 70, la experiencia que tenemos, que no solo que aprender, sino que volver a poner en centralidad y volver a ejercer, es que el todo es mayor a la suma de las partes y que nadie se salva solo y que no hay causa individual que supere a una causa colectiva, que siempre y cuando nosotros nos organicemos con otros y con otras para luchar y para organizarnos por lo que creemos que es justo, por una patria libre, por una patria soberana, por condiciones de vida dignas para todos los argentinos y las argentinas que habiten en este país, porque con esos objetivos y que con ese horizonte nosotros tenemos que organizarnos, y que esa es la experiencia o el aprendizaje que tenemos que al día de hoy seguir fortaleciendo, el espíritu que creo que tenemos que seguir contagiando entre las generaciones que a veces desde todos lados nos atacan o nos llevan hacia el individualismo. Tenemos que sostener esa premisa colectiva, solidaria y revolucionaria también, de causas comunes y del todo por sobre las partes. Bueno, la claridad, ¿no?, de comprender por dónde pasa la construcción, siempre por lo colectivo. Y bueno, esperemos, no sé, Jorge, qué sensación tenés vos, pero en la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo, que es una ciudad que ha sido muy castigada por la dictadura, es una de las que tiene mayor porcentaje de desaparecidas y desaparecidos en relación a su población, no para de haber iniciativas permanentemente en torno a los 50 años del golpe, e incluso simultáneas muchas, en todos los ámbitos, con todos los formatos. Esto me da a mí la pauta de que seguramente la movilización que en La Plata se hace el 23 de marzo y en la Ciudad de Buenos Aires el 24, va a ser muy, muy grande. No sé si tenés la misma impresión. Primero me quedé impactado con la entrevista que hiciste, la claridad conceptual de un cuadro político, digamos, ¿no? Y por otro lado, venía charlando y en un autopeloteo, ¿no?, el lugar de las mujeres, que también se expresa en distintos momentos, en el hecho que es
el colectivo que menos apoya a Milei en las elecciones, que más lo repudia. Exacto. Y que también va a ser, creo yo, clave a la hora de sacarnos de encima este lastre horrible que estamos sufriendo. Y en ese marco yo tengo la sensación, digo, sobre todo por leer historia y ver los procesos sociales, que hay una lógica, lo que se llama una lógica de acumulación larvada, ¿no? Siempre de malestar acumulado, que es como una mecha medio cansada hasta que va confluyendo a un destino común, ¿no? Y eso se va a ir conformando porque nos están agrediendo diariamente, incluso, por supuesto, a las grandes mayorías sociales, y entre las grandes mayorías sociales están también aquellos que votaron a Milei. Entonces, esa agresión permanente que es contra todos, digamos, al único que Milei no agrede es a Israel y a Estados Unidos, a Trump y a Netanyahu. Al resto, a los empresarios, a las pymes, a los jubilados, a los universitarios, a los estudiantes. Es decir, todo es una permanente agresión a los argentinos y las argentinas, ¿no? Entonces me da la sensación de que siempre los 24 son un momento de encender el fuego mejor que tenemos, de amor hacia los otros y hacia nuestra historia. Y en ese sentido coincido con vos, que va a ser un volver de alguna manera a recuperar algo de la memoria necesaria para sacarnos de encima esta pesadilla que estamos sufriendo. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay algo de la dignidad de nuestro pueblo que se juega cada 24 de marzo, que se actualiza también, y algo de la identidad muy potente también, ¿no? Que está puesto ahí en esa fecha. Hay una suerte de balance, lo escuchamos en los discursos de los organismos de derechos humanos, ¿no? De qué es lo que viene pasando, y también de un punto de comparación con los sucesos de la dictadura, que lamentablemente en este contexto, bueno, hay que decir que el proyecto de este gobierno se parece bastante al neoliberalismo de Martínez de Hoz, ¿no? Y al proyecto político, económico y social de la dictadura, pero también empieza a aparecer, me parece, una voz de que esto empieza a llegar a su final y de que tiene que emerger otra cosa, ¿no? Y bueno, voces como la de Sol Maluendes nos dan la pauta de que sin duda va a ser así. Así que bueno, nos estaremos viendo en las plazas de todo el país y a estallar el 24 de marzo de presencia y de futuro, ¿no? Todo el espacio público que en el que nos toque transitar. Sí, y tomo una cosa más, y de encuentro, necesitamos abrazarnos en las plazas, en las calles, porque una de las grandes iniciativas de la derecha fascista es aislarnos, hacernos temerosos, y que, producto de la agresión económica, empecemos a ver cómo hacemos para sobrevivir individualmente, familiarmente, desconectándonos de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, hay una pinza que va de un lado, por un lado, material, económica, ¿no? Y por el otro lado, simbólica, de hacer creer a la sociedad y a las personas de que la solución de las cosas son individuales. Entonces, si vos estás en la lona, es culpa tuya, y no es culpa del programa económico que dirigen. La salida también es responsabilidad tuya. Claro, exactamente. Por eso, solo juntarnos los agrede. Por eso mandan a la cana a los miércoles a pegarle a los jubilados. Porque lo que no soporta que nos juntemos, ellos no se pueden juntar más que hacer negocios. No pueden juntar manifestaciones populares en las calles. Nunca pudieron hacer una manifestación popular si no es bombardear una plaza de Mayo, salir a cazar gente, secuestrarla en campos de concentración y exterminio. No pueden movilizar abrazos. Y eso yo me parece que es muy importante del 24. Juntémonos, abracémonos, mostrémosle que somos muchos y que tenemos memoria y que no vamos a parar, ¿no? Es decir, esto no tiene... la verdad que yo tengo la sensación de que la memoria es invencible. Podrán tener un tiempo de gobierno, etcétera, pero todo lo que nosotros forjamos interiormente en términos de nuestra conciencia y nuestro corazón, no nos saca nadie. No lo va a sacar nadie. Seguramente ellos publiquen un video esa mañana
y nosotros hagamos una gran desmentida durante todo el día en todos esos abrazos y esos encuentros que se van a producir a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, y bueno, y eso abone a construir todo lo que viene, ¿no? Yo tengo como la sensación de que seguramente, no ya, pero con perspectiva, vamos a poder ver cómo esta fecha, estos 50 años, estas movilizaciones, van a ser parte del punto de inflexión y del comienzo de la caída de esto que estamos viviendo, ¿no? Creo que ahí se va a condensar mucho de lo mejor que tenemos como pueblo, y lo vamos a poner en juego, y puede ser que haya algún despertar. Sí, coincido con vos. Apostamos a eso porque, bueno, la memoria nos atraviesa y la conciencia nos hace juntarnos en las calles. Te mando un fuerte abrazo, Lucía, y seguramente que nos vemos en las plazas del 24. Un abrazo enorme, a vos y a todos. Abrazo grande. Vamos a una tanda que nos lleva nuestro productor hoy, Diego. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Querés hablar otro idioma? Impulsa tu mundo con el CUI. Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino y más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Diplomas UBA. Últimos días para inscribirte en cui.edu.ar. No te quedes afuera. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Jugo de limón. Bueno, ahí estamos de vuelta después de esta hermosa nota que hicimos con Lucía Ixixon
desde San Vicente, desde la quinta donde vivió Juan Domingo Perón. Vamos ahora a un pequeño avisito importante, muy importante antes de la próxima entrevista. Desde hoy jueves, a partir incluso que fue desde las 12 horas de hoy, está disponible el podcast de la AM530 en Spotify. Dicho podcast remite obviamente al tema que nos va a ocupar la próxima semana, 50 años del golpe cívico-militar. AM530 presenta el estreno de Bitácora de Lucha, las consignas de las madres que escribieron la historia, una producción integral de Somos Radio que podrán encontrar en distintas plataformas digitales, entre ellas, como dije, en Spotify. Entonces, el Spotify, el podcast 530 y también en YouTube, Bitácora de Lucha, las consignas de las madres que escribieron nuestra historia. Vamos a buscarla a YouTube, a distintas plataformas, porque vale la pena que lo podamos escuchar. Y a ver, le pregunto a nuestro productor Diego Mayo si estamos en contacto ahora. Ya está la comunicación, me parece. Tenemos el gusto de hablar con mi amigo Roby Villarruel por ahí. Buenas noches, sí, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Roby, ¿cómo estás? Tanto tiempo, se te extraña, che, la verdad, se te extrañaba. Menos mal que te tenemos de nuevo acá, charlando con nosotros en Fuego de Limón. Hoy Sandra se nos excusó por un chiquito tema de salud, se dio una vacuna y a veces la vacuna y dan un poquito de fiebre. Bueno, le mando un beso, para cuando se está escuchando, le mando un beso grandote. Le mandamos. Quiero preguntarte, ¿sabes qué, Roby? Roby es el director general del Centro Universitario de Idiomas, el CUI, famoso, de la Facultad de Agronomía de la UBA. Siempre que hablo con Roby, tengo que decir la verdad, yo estudié en el CUI hasta, si no me equivoco, el nivel 12 de inglés, pero unas décadas atrás. Pero es excelente lugar, no es publicidad esto, es simplemente experiencia propia. Te quiero preguntar acerca de algunas novedades que tenemos del CUI. ¿Hay algo nuevo? Bueno, sí, independientemente de que estamos en la inscripción que ya conoces, de los cursos que empiezan ahora en marzo, los regulares e intensivos, tenemos, bueno, primero la gran novedad es que estamos lanzando el programa para niños y adolescentes, un viejísimo proyecto, un antiguo proyecto que estaba por ahí siempre dando vueltas y que no terminábamos de lanzar, y había mucha demanda y nos pedían muchísimo, y bueno, finalmente ya veníamos trabajando con colegios, con acuerdos con colegios en los cuales los ayudamos a desarrollar las áreas de idiomas, y ahora estamos lanzando la primera camada de cursos de inglés para niños y adolescentes, que bueno, estamos inscribiendo hasta el 8 de abril, así que hay tiempo, y bueno, esa es una novedad importante. Te hago una preguntita sobre esa novedad, Roby, pará, te detengo ahí porque quiero preguntarte, cuando hablamos de niñeces, hablamos de ¿a partir de qué edad? Es primario y secundario, o sea, 6 años en adelante, hasta los, 17, ¿no? Por supuesto, primario y secundario. Son cursos de 2 veces por semana, 1 hora y cuarto, están organizados en diferentes horarios para que haya alternativas. En algunos casos, obviamente son abiertos en el sentido de que se inscriben los padres a los programas, y en otros son los colegios, algunos colegios que decidieron en su conjunto inscribir o incorporar los cursos como parte de su oferta, porque bueno, para reforzar algún idioma, para reforzar el inglés, o bueno, en el caso de Chin, porque tenemos un colegio que empezó justamente ayer, un colegio en Cardales, que empezaron sus chicos a estudiar chino. ¡Ay, qué interesante! Bueno, sí. Es clave esto, ¿eh? Se vienen los chinos, me parece, Roby. No hay con qué dar, es una decisión estratégica importante que toma el colegio. Y bueno, eso sí que van a tener laburo los pibes, eso sin duda. Sí, seguro. Así que bueno, eso es importante. Estamos muy entusiasmados y por supuesto esperando que esto funcione, vengan en cantidad la gente, pero la verdad que nosotros ya arrancamos o están por arrancar los cursos
algunos empezaron, otros ya todavía están abiertos, así que esa es un salto importante. El CUI, que tradicionalmente se había enfocado exclusivamente en adultos, esto es una nueva etapa. Ahora, y bueno, te interrumpo ahí, Roby, porque todas las veces, yo fui muchos años al CUI, y los cursos, digamos, incluían, digamos, chicos de 16, 17 años que eran compañeros míos. 17 en adelante, sí. Lo que pasa es que 17. ahora lo que hacemos es, a los chicos de 17 y de 16 incluso, les damos la opción. Pueden entrar en los cursos de adultos o correcto. en el programa de adolescentes, digamos, para no hacerlo. Hay diferencias por ahí en el enfoque y también en los valores, pero eso es una elección en el caso de los chicos de 16 o 17 años. Hasta 15 obviamente tienen que venir a los cursos de adolescentes. ¿Y qué otros idiomas, además de chino o inglés, está ofertando el CUI? No, la oferta para jóvenes es inglés. Lo que pasa es que algunos colegios en particular nos pidieron armar grupos de chino. Hay otro colegio que todavía no puedo decirlo, pero que está ya prácticamente muy armado para armar grupos de portugués. La oferta general y la primera etapa esta es de inglés, que es una necesidad también que tienen muchos padres y colegios de reforzar, sobre todo los que no son bilingües o los que no son totalmente bilingües, de reforzar la formación, por supuesto, bueno, y con vistas también a las certificaciones y todo lo que ya sabemos en el área de enseñanza. Así que bueno. Me permito una reflexión sobre eso, de índole geopolítico, ¿no? Argentina tiene como primer socio comercial a Brasil, idioma portugués. El segundo socio comercial de la Argentina es China, idioma chino. Y me parece que es interesante esto. Y el inglés, sobre todo a partir del siglo XX, se ha convertido en un idioma transversal, ¿no? Una lengua franca, digamos. Sí. Una lengua franca, efectivamente, que bueno, en algún momento se pensó en otra lengua franca, no me acuerdo cómo se llamaba, que inventaron ad hoc para construir un lenguaje universal. El Esperanto. Fue un experimento fallido, el Esperanto. Sí, lo seguimos esperando al Esperanto, pero no vino. No, pero me parece justo que, claro, ¿no? La gente empieza a volcarse a, bueno, cuáles son los primeros vínculos. Cuando uno dice socios, no es solamente de importaciones y exportaciones, dice de aspectos culturales. Con un diseño viene una cultura, ¿no? Ahora estoy viendo que vino una empresa china que se ponen en shoppings, etcétera. Es decir, ahí vienen, no solamente vienen cosas, vienen imágenes. Mirá, es bueno lo que vos decís, porque la evolución que tuvo nuestro programa de chino, nosotros largamos el programa de chino hace ya casi 20 años, cuando Néstor fue a China, el año ese, que fue en 2003, si no me equivoco. Esas primeras camadas de alumnos que teníamos, casi todos, la mayoría, eran gente que le interesaban los estudios orientales. O sea, interesados en libros chinos, en el I Ching, en terapias alternativas, etcétera, o en filosofía china. Me acuerdo que teníamos 2 alumnos que querían leer a Lao Tse en su idioma original, bueno. Pero con el tiempo, hoy, el grueso de los estudiantes son jóvenes y en general lo tienen ya incorporado, como que el chino es un idioma que puede estar en su radar de vida cotidiana, tanto en un trabajo como vos decís. O sea, en ese momento, hace 20 años, China era una incógnita para nosotros, era rarísimo, todo lo chino era raro. Hoy ya, y sobre todo para los jóvenes, para nada. Así que desde ya, y de hecho nunca decayó el programa de chino del CUI. Tiene otra cosa, que si todos los idiomas tienen una fluctuación importante. A veces hay años en que hay boom de italiano, como estos últimos años, o de portugués. El inglés sube y baja, es siempre el mayor. Chino hace 20 años que se mantiene. Tenemos 700, 800 alumnos estudiando chino y no decae. Impresionante. Y te quiero preguntar una cosa respecto a los profesores. Y además de esto que hablamos, agrego, ya hay varios colegios, algunos ya empezaron hace años. De hecho, nosotros ya teníamos un colegio, el Colegio de las Nieves en Liniers, que tenían un programa de chino para primario.
y varios colegios privados, por supuesto, los bilingües más grandes, el San Andrés, el Michael Santos, tienen ya hace tiempo programas de chino, desde ya, pues están formando. Te hago una pregunta respecto a la formación de a la formación de los docentes. Supongo que en un primer en un inicio en el CUI a lo mejor había profesores que venían de China o que eran chinos, y ya debe haber, supongo, profesores argentinos de chino, ¿es correcto? Efectivamente, nosotros tenemos, igual ese es también un criterio de política del CUI, lo mismo hacemos con los otros idiomas. Hay idiomas hay momentos de niveles del idioma que requiere y es mejor que tengan lo que se llaman el sueño de todos, el profesor nativo, el imaginado, pero hay momentos en que es preferible que sean argentinos hablantes, porque eso genera mejor trabajo, sobre todo para los niveles más bajos. En el caso de chino, empezamos ese primer año con algunos profesores chinos que había acá en Argentina. Justamente nos impulsó a mí al año siguiente, en el 2004, el año siguiente viajé a China, y ahí nos encontramos con un mundo totalmente nuevo, con el Instituto Confucio, que el CUI es el programa oficial del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires. Y que el Instituto Confucio es como, digamos, la alianza francesa, digamos, de China, tiene rango de ministerio en China, es una institución que está dedicada a la difusión de la lengua y la cultura de todo el mundo. Entonces, al ser parte del Instituto Confucio, nuestros profesores todos los años viajan a China para ser capacitados. ¡Qué maravilla! Me voy a ser profesor chino. Y también hay becas para estudiantes. ¿Cómo? Me voy a ser profesor de chino, así viajo una vez por año. No, sí, bueno, hay un grupo, hay número de becas importante para el viaje a China. Lo que pasa es que tengo que decirte algo que no te va a gustar mucho, te va a hablar, y nosotros nos discutimos mucho con las autoridades chinas. Todas las becas en general tienen como tope 35 años. Y yo tengo 34, que hay un montón de gente que estudia, que nosotros tenemos un montón de gente mayor, estudian mayor de 35, no digo mayor, y no hay caso, no logramos que las becas salgan. Yo podría deducir de eso, Roby, que en China plantean todo a futuro. Sí, obvio, desde ya. No te quepa la menor duda. Están pensando en las décadas futuras. Bueno, me súper interesa. Yo invito a la gente realmente, por mi experiencia personal, fue importantísimo para mí habré estado, no sé, 6, 7 años, y bueno, y la verdad es que yo ya todos los días leo en inglés y digo, como por un tema periodístico, y me sirvió muchísimo haber pasado por las aulas del CUI. Así que, ¿qué tienen que hacer para anotarse antes de terminar la nota? Está toda la información en la página www.cuy.edu.ar. Ahí tienen toda la información, las fechas. Está terminando hoy la inscripción abierta, pero en general siempre, seguramente esta noche vamos a anunciar la extensión hasta el comienzo de clases, que es el 26 de marzo. Así que se pueden seguir inscribiendo. Ahí está la oferta de horarios, los diferentes pasos que tienen que hacer, la prueba de nivel, etcétera. Y también está la información de CUI Colegios, que es el programa, por si les interesa a alguno en la audiencia, CUI Colegios es el banner, ahí van a encontrar la información referida al tema de los colegios. Perfecto, Roby, muchísimas gracias. A lo mejor te vamos a estar molestando en algún momento para algún otro idioma. Hoy solamente hablamos de inglés y chino, pero me gustaría en algún momento que me cuentes algo de la interna del francés, que me interesa mucho. A lo mejor en algún momento me prendo por ahí. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo. Un idioma interesante. Bueno, gracias a ustedes, y felicitaciones como siempre por el programa y el espacio. Un fuerte abrazo, Roby. Bueno, hasta luego, después de despedir a Roby, nos vamos a un tema musical. Esta vuelta es redondilla. Con 5 medias hicimos la pelota, y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó.
pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van al cañador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarlo, corriendo atrás del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Bochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no te pago aunque gane el matón. 2 dientes de leche me costaste gordito, la soga de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido a poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, Ahí estamos, escuchando al sabalero José Carabajal haciendo su tema, Chiquillada, que luego en los décadas del 70 interpretó también hermosamente nuestro hermano Leonardo Fabio. Y de aquí, si no me equivoco, nos vamos a una especie de autopeloteo, con la voz de alguien y la presencia, para mí eterna, de alguien que nos parió. Vamos a escuchar. Yo quiero decir a la juventud que está muy desanimada, que la lucha por la libertad, que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos, porque eso es la política, eso es hacer política. La política se hace desde ahí, desde cuando uno se levanta, ¿qué voy a hacer hoy? Cuando uno piensa qué va a hacer por el otro, está pensando en la patria, porque el otro es la patria, al que le falta todo, al que no tiene nada, el que no tiene ni ganas ni de protestar a veces. La política, compañeros, no es un cargo, no es un asiento, no es una butaca,
no es un decreto, no es un decreto. La política es el amor inmenso a la patria, que la patria es el otro. Bueno, para mí siempre que escucho a Eve, no solamente a Eve, a muchos otros compañeros que hoy no están, me cuesta un poco porque me emociono fuerte. Extrañamos mucho esas palabras, ese enojo rebelde de alguien que había sufrido lo inenarrable, que es la pérdida de hijos, y que desde ese lugar se reconfiguró, se reconstruyó, desaprendió también y volvió a aprender el relato de un puente hacia los otros, hacia el mundo, hacia algo profundamente humano, que es lo que debiera distinguirnos y que tiene que ver con, sí, en última instancia puedo ser un poco bobo o puede sonar una perogrullada, pero no es otra cosa que amor, ¿no? Y lo dijo Eve recién, es un amor sobre todo al que más necesita, al que más sufre, al más vulnerable, al que ha sido desposeído. Me acuerdo que Eduardo de la Serna una vez me corrigió con mucha lucidez. Los que no tienen una casa digna, un trabajo digno, salud pública adecuada, educación pública de calidad, etc., han sido desposeídos. Y han sido desposeídos porque algunos intereses que riman con la soberbia, con la crueldad, con el egoísmo, con la mezquindad, con la miserabilidad, han dispuesto que la distribución de los panes y los peces tiene canales diferentes. Hay unos canales enormes que van hacia pocas manos y unos canales muy chiquitos que van hacia las grandes mayorías. Entonces, la gran pelea, si uno tuviese que hacer un resumen, que Eve lo hacía muy bien, ¿no? Y en estas palabras a mí me hace nuevamente recuperar esa sensación de lucidez plantada, ¿no? No es una lucidez, si se quiere, intelectualosa, es una lucidez, podríamos decirlo como quizá podría nombrarlo algún poeta, una lucidez que tiene filo, una lucidez que no ahorra en disparar a aquellos que se hacen los boludos, los indiferentes, o aquellos que acumulan a costa de los desposeídos, ¿no? Entonces, escuchar a Eve, y sobre todo en esta radio, y a 50 años del golpe que hoy tiene a sus esbirros en un gobierno democrático elegido por el pueblo como representantes, porque no hay ninguna duda que Martínez de Oz tuvo como continuador a Cavallo, de hecho Cavallo trabajó con Martínez de Oz, ¿no? Y que Milei es una versión, si se quiere, un poco más patética y bizarra de Cavallo, que piensa en el mundo como una planilla de cálculo, donde los seres humanos no importan. Lo decía la otra vez el personaje que tenemos como mandatario hoy, ¿no? Decía, bueno, el medio ambiente, dicen que los estúpidos del medio ambiente dicen que nosotros no podemos usufructuar de él, que destruimos el medio ambiente. Y se preguntaba retóricamente Milei, ¿y por qué no podemos destruirlo? ¿Por qué no podemos? Si Dios nos lo concedió, el Creador dijo, perdón, no dijo la palabra Dios, si el Creador nos concedió el mundo para hacer de él lo que querramos. Y ahí en esa, me parece que en esa frase se condensa gran parte de la maldad supina, ¿no?
¿Tenemos hijos para hacer lo que querramos con nuestros hijos? ¿Tenemos un mundo para hacer lo que queremos con él? ¿Tenemos una mascota para hacer lo que queremos con él? No es así. Lo que compartimos es para, en todo caso, recíprocamente darnos empatía, confianza, empoderamiento, amor, amistad. Y en todo caso, diría yo, también, para darnos confianza en que podemos enfrentar a estos malditos, a estos personajes. Yo siempre digo que, y se lo decía siempre a mis hijos, ¿no? Bueno con los buenos. Néstor, me acuerdo que lo dijo de otra manera en un canal de televisión. Néstor Kirchner dijo: qué vivo que sos vos, ¿no? Vos sos fuerte con los débiles y te haces... y sos débil con los fuertes, ¿no? No me acuerdo a quién se lo decía. Y yo creo que hay que ser muy bueno con los buenos, pero hay que ser el peor con los malos. Y hay que enfrentarlos con la frente alta, a sabiendas de la confianza que tenemos en que un mundo hecho para, no para dominar, sino para vivir en él, para tratarlo como lo que tiene, como lo que es, naturaleza como nosotros, no supone su destrucción, su aprovechamiento, su destrucción en las montañas. No vinimos acá para aprovecharnos y adueñarnos de la vida de la naturaleza, sino para convivir en paz porque somos parte de ella. Cuestión, recordar a Eve nos hace bien. A lo mejor, además de recordarla, me parece, tenemos que internalizarla un poquito más. Vamos con Diego Mayo a la última tanda antes de la columna de nuestro compañero Lucas Meda. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Llega la plata, toda la normalidad. El viernes 20 llega a la casa de Oscar en La Plata el nuevo show del 2026. Toda la normalidad. Las entradas al 555-4366. La Plata. Viernes 20, la casa de Oscar, para deslomarse de risa. En La Plata voy a estar en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovin y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja.
Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Jugo de limón. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, Lucas. Yo no le escuché a Jorge, pero sí. Yo no escuché a Jorge tampoco, igual le digo a todo el mundo. Voy de vuelta. Muy buenas noches. Con el micrófono lo voy a decir de vuelta. Presentaba a Lucas Maida, que viene con su columna y su entrevista. Contento de recibirlo, porque va a presentar un tema que me interesa mucho y que lo va a hacer él. Ahí va, ¿cómo va? Bueno, Jorge, gracias por nuevamente presentarnos. Antes que nada, le envío un besito muy grande a Sandra Russo, que sabemos que andaba ahí recuperándose de alguna línea de fiebre ahí, pero estaba tranquilo, un resfrío de verano, vamos a decirle, así que le mandamos un abrazo grande. Y estamos con otra compañera, una gran compañera, Cecilia Fiel. Ella es la directora del documental sobre Enrique Dussel, un documental que se ha estrenado en Argentina ya el año pasado. Hace muy poquito también se volvió a pasar en el Gomón. Tuve la oportunidad de ir a verlo. Es buenísimo. La verdad que es un honor, Cecilia, que estés acá. Ya te decimos buenas noches, así ya nos ponemos a charlar. Buenas noches, gracias. ¿Cómo va, Ceci? Bueno, ¿querés contarnos primero el nombre completo del documental? Quiero escucharlo en boca tuya, que me parece que es un nombre excelente y que enmarca muy bien la tarea de la filosofía. Sí, tiene por subtítulo La filosofía es un don para un mundo sin sentido, que es un título que se explica a partir del final del documental, ¿no? La cuestión del don desde la cultura guaranítica y la vida entendida como un sinsentido, a partir de que, bueno, uno le ha puesto un sentido y eso nos hace vivir más dignamente, digamos, ¿no? Enrique Dussel lo interpreta a partir de que, bueno, él sabe que está próximo a una muerte muy cercana y entonces desde ese lugar revisa toda su vida. Para los que nos están escuchando y están diciendo Enrique Dussel, ¿quién es? ¿De qué me están hablando? Bueno, es un filósofo argentino naturalizado en México que falleció a sus y que le gustaban mucho los perros, por eso están sonando los perros ahí, escuchamos todos los perros, porque le gustaban mucho los perros, efectivamente. Ahí va, viene en este sonido de perros mexicanos, nos viene Enrique Dussel también a saludar, podemos decir. Él trabajó en la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, por muchísimos años y es es uno de los mentores de la línea de la filosofía de la liberación. Por eso es que Cecilia nos contaba acerca del título y estos conceptos que van a ir saliendo en esta charla. Hay que destacar, Cecilia, en este momento estás en México, ¿verdad? Sí, yo estoy viviendo acá con una beca de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien. Que es donde se filma bueno. Una parte está filmada ahí. En el documental se puede observar, le spoileamos un poco para darle intriga a la gente, lo que vemos capta los últimos días, podemos decir, de vida terrenal, al menos, de Enrique Dussel en la universidad, en su trabajo con las generaciones más jóvenes, con las luchas que se dan en México y en Latinoamérica, luchas por la liberación como es el Ejército Zapatista o el colectivo feminista, y algunas líneas ahí que se van entrelazando
para contarnos acerca del trabajo de la filosofía de la liberación. Y en el documental, Ceci y Jorge, hay un concepto que todo el tiempo va uniendo el documental, que tiene que ver con la exterioridad. La exterioridad, a nuestros oyentes, lo voy a explicar yo un poco, pero Ceci lo va a explicar mejor, es de alguna manera ese lugar donde está el otro, la otra, en este caso el oprimido, el pobre, el excluido, el trabajador, podríamos decir, el indígena, que ocupa un lugar de resistencia en la sociedad y de espacio digno también, y de espacio de lucha. No sé si lo expliqué bien, Ceci, pero me parece que desde ahí podemos agarrarnos para conocer en qué forma este documental opera sobre el arte, opera sobre la cultura. Sí, como vos muy bien decís, la exterioridad en realidad da cuenta de eso que quedaría por fuera del sistema, ¿no? Es decir, si uno tuviera que pensar en la actualidad de Argentina, ahí se inscribirían los movimientos sociales, la mujer que durante décadas fue una mujer oprimida, el pobre, el indígena, es decir, toda esa cultura que queda por fuera del sistema, por decirlo de alguna forma. Ahora, para Dussel, esa exterioridad era el lugar fundamental desde el cual se puede construir algo nuevo y distinto. Es decir, de esa exterioridad. ¿Por qué? Y lo explica muy bien en un libro que se llama Filosofía de la Cultura y Transmodernidad, porque dice, bueno, esa exterioridad, esos grandes colectivos no tienen nada que perder. Entonces, en la medida en que no tienen nada que perder, pueden mirar hacia el futuro, ¿no? Y me parece maravilloso, y yendo a la pregunta que vos decís, porque si uno piensa, por ejemplo, en las historias del arte, en las historias del cine, en realidad no fueron construidas desde ese lugar, ¿no? Claro. Es decir, fueron construidas a partir de cánones, de sistemas de representación que hemos heredado, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, les digo, el arte que se legitima en la Argentina, ¿no? Básicamente, el arte más legitimado es el que pasa a través del Malva. Pero ¿qué tiene ese museo de exterioridad? Nada. Entonces yo muy bien podría pensar que lo más interesante del arte es lo que sucede en la exterioridad del Malva. ¿Por qué? Porque allí uno encuentra todas las sensibilidades que tienen que ver incluso con lo americano, ¿no? Lo comunitario, lo indígena, lo reprimido por este sistema. Entonces, si uno mira el arte desde ahí, uno encuentra otro arte. Lo mismo así uno mira el cine por fuera del cine que circula en festivales, ¿no? Eso pensaba, ¿no? El cine justamente que tiene tan marcado el mainstream y el under o lo que va por el costado. Exactamente, ¿no? ¿Qué sucede con ese cine que no ingresa al circuito de festivales o incluso que no se estrena en cines, ¿no? ¿Por qué no accedes a esos circuitos? Bueno, claro, eso puede ser multicausal, pero lo cierto es que tanto los museos internacionales como el Malva, o bien esos festivales que se nos presentan como con todas las luces, que por lo general son festivales europeos, ¿no? Cannes, Venecia, Locarno y qué sé yo, bueno, son festivales que funcionan de acuerdo a una lógica, que es la lógica de la hegemonía. Entonces, cuando uno presta atención a qué es lo que queda fuera de esos festivales, uno encuentra que por lo general suceden otro tipo de historias, ¿no? Es decir, yendo a esa exterioridad. Entonces, la categoría de exterioridad que plantea Dussel y con la cual ha leído la filosofía, también nos sirve, por ejemplo, para trasladarlo al campo artístico, ¿no? Y ver qué es lo que hay por fuera de ese mundo de lo legitimado. Entonces, lo que está por fuera de ese mundo de lo legitimado suele ser lo más representativo de los sectores populares. Salvo... Mira, ahí los interrumpo un poquito, porque me suena una actividad que lo vi en Dussel y que me parece maravilloso. Puede ser que esté relacionado, a lo mejor me dicen que sí, a lo mejor me dicen que no, a lo mejor... Digo, con algo de Benjamin, que habló de estar por fuera y al mismo tiempo estar por dentro de la sociedad, estar en el margen. La categoría de la exterioridad la toma de Levinas, no de Benjamin. De Levinas. De verdad, no lo recuerdo con estos temas, con este concepto en Benjamin.
pero él en realidad lo toma de Levinas y se lo, digamos, fagocita y lo ancla a América Latina, ¿no? Pero bueno, creo que son categorías que nos sirven para pensar más allá de su filosofía, y darlo, por ejemplo, a historias del arte, historias del cine, ¿no? Sí, a nuestra cultura cotidiana también, ¿no? A eso que desprecian llamando artesanía, porque el arte suena para los dominantes, pero si lo hace el pueblo no es arte, sino algo más vulgar, que es artesanía, claro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, eso está atravesado de una concepción muy eurocéntrica, ¿no? De la definición del arte y de pensar esas producciones que son de sectores subalternos y que son, digamos, o mejor dicho, no responden a una obra única o un original, sino que hay serialidad, hay copias, porque no hay original. Bueno, nos lleva justamente a desvalorizar eso, ¿no? Pero que tiene que ver con un criterio de cómo hemos recibido el concepto de arte de Europa. Pero en realidad todo el arte comunitario hasta ni siquiera usa o se apropia de la categoría de autor, sino y está lejos de los museos, digamos. Colectivo, es un sujeto colectivo, es un nosotros. Claro, ¿no? Así es. Hablaba Cecilia de estas cuestiones y se me disparaba también el tema de que en este momento se encara la lectura de este momento como que es un momento de crueldad, ¿no? Lo que está a flor de piel está más que claro que el gobierno nacional es un gobierno cruel. Pero también puedo pensar que esa crueldad es desde el momento en que nos colonizan, ¿verdad? Esa crueldad está en cada momento de la historia, o sea, se va, viene, es una moda, es algo nuevo, es algo que está todo el tiempo. ¿Cómo lo pensás? Mira, insisto, ¿no? Desde Dussel todo adquiere otro sentido. Como vos muy bien decís, uno puede pensar, o podría pensar a partir de la lectura del libro de él, 1492, que la crueldad sí es inherente a todo el genocidio, ¿no? Entonces, uno, mirándolo retrospectivamente, ve cómo esa crueldad se va a ejercer sobre justamente esa exterioridad, ¿no? Ahora, retomando algo que circuló mucho hace poco, que lo escuché a Martín Coan decir, la crueldad está de moda. ¿Recuerdan? Que fue una frase que circuló mucho. Y yo decía, me hizo pensar mucho eso que dijo, porque yo decía, sí, quizás la crueldad está de moda para grupos sociales que tradicionalmente no habían padecido esa crueldad. Porque lo cierto es que si uno mira desde la constitución del Estado-Nación, uno puede ver que la crueldad en los sectores indígenas, campesinos, ha sido de toda la vida. Ahora, lo que pareciera suceder es que la crueldad cambió de agente, o sumó nuevos agentes, quizás relacionados más a la clase media. Y yo me acordaba cómo cuando en el gobierno de Jujuy, Morales había destruido, ¿recuerdan las piletas de la Tupac Amaru? Eso es la crueldad de Milei, ¿o no? Eso no es como sacarle los remedios a los jubilados. Y encarcelarla a Milagro, sabiendo que lo único que había hecho era dignificar a sus compañeros en Jujuy, es una forma que fue el prolegómeno, creo yo, sobre Milagro Sala y su cuerpo, de lo que hoy está sufriendo Cristina y de lo que sufre Julio de Vida, etcétera. Es decir, hay un engolamiento, me parece, de algo que ya existía, y tenés razón, no hay nada más cruel que el esclavismo, el colonialismo, Gaza. Es decir, eso es crueldad absoluta. No somos originales, lamentablemente, y estamos viviendo una época reaccionaria en donde hacer el mal no es tan pecaminoso, digamos. Exactamente, está habilitado, ¿no? Claro, ¿por qué? Está habilitado, exacto. ¿Qué conversación, compañeros? La verdad que da para seguir ahí hilvanando ideas, discutiendo. Me parece que es momento de generar esta contracultura, por eso queríamos charlar con vos, Ceci. Lo último para despedirnos, felicitarte que están a sala llena en México, ha sido estrenada en México. ¿Querés, antes de despedirte, comentar la actualidad de la peli allá en México?
Sí, me encantaría. Mira, el 13 de marzo fue el estreno en México, en la Cineteca Nacional, que es un lugar increíble, es como un mega espacio con 8 salas. Y la verdad que desde el 13 venimos teniendo sala llena, lo cual es maravilloso porque se llenan las funciones de los antiguos alumnos de Dussel, y es como vos decías al comienzo, Lucas, es como si de golpe Dussel estuviera vivo, ¿no? Es algo maravilloso. Se ha revitalizado un montón su presencia, vienen distintas generaciones a ver la película, y que una función de las 14:30 esté llena, que serían 180 butacas, es realmente llamativo para un documental de filosofía. Así que bueno, evidentemente está teniendo su impacto en la realidad actual, porque en este contexto, como decía Jorge, de tanta crueldad, ¿no? Con todo lo que está pasando, que la filosofía de la liberación vuelva a preguntarse por esta realidad, la de hoy, la de marzo del 2026, desde estas categorías, me parece fundamental. Estoy seguro que tu película llenará estadios en la Argentina cuando llegue el momento obvio de la rebeldía que esperamos. Gracias, yo también lo espero. Vamos por esos estadios de la rebeldía. Me encantó. Buenas noches, compañeros. Nos vemos. Fuerte abrazo, Lucas. Gracias y Abrazo felicitaciones por tu película. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Tandita, creo, si no me equivoco, y ya contestar los mensajes, separador. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, aquí estamos para tratar de dar algunas respuestas a los mensajes que hemos recibido. En principio, a ver, Sandra, Jorge, no se olviden de los Menem, dice Nacho de Rosario, tiene razón, los Menem juegan en Junta, se refiere por supuesto a la editorial, en donde intenté hacer un panorama de las internas reaccionarias y las mafias que se entrecruzan dentro del gobierno bizarro que estamos sufriendo, y efectivamente los hermanos Menem, herederos de Cavallo, de su padre, de su tío, de robar para la corona, etcétera, bueno, continúan en esa lógica que ha generado en nuestro país nada más ni nada menos, o contribuido a generar nada más ni nada menos que la crisis del 2001, en base sobre todo a aquello que Cavallo instituyó como el 1-1, ¿no? Un segundo mensaje, ese era de Nacho de Rosario, uno de Mario. Dice Mario: el feminismo no existiría si no fuera por buenos hombres que protegieron a las mujeres. Hasta ahí una primera parte, y quiero contestarla. Los hombres no tienen que proteger a las mujeres, no somos los responsables de proteger a las mujeres se protegen solas. Nuestra tarea como varones, no me gusta la palabra hombres porque remite a nuestra especie Homo sapiens, mejor hablemos de varones. Los varones lo que tienen que ser es básicamente, por supuesto, proteger a las infancias, ser responsables de la educación, del cuidado, que muchas veces no nos hacemos cargo porque se lo endosamos a las mujeres. Y lo que tenemos que hacer es protegernos todos como especie. No somos los que protegemos a los débiles, porque las mujeres no son débiles. En muchos aspectos, y lo han demostrado a través de la historia, son infinitamente fuertes que un montón de cobardes que andan dando la vuelta por el mundo en patota. Así que ahí difiero con vos, Mario. Y agrega: porque si todos los hombres del mundo hubiesen adoptado la cultura islámica, no existiría el feminismo. Y voy a contestar eso también. Nosotros tenemos una idea del Islam absolutamente patética y homogenizante. Hay un libro extraordinario de Edward Said que recomiendo muchísimo siempre, que lo trabajé en mis clases, en Sociología de la Cultura, etcétera, que se llama Orientalismo. Se consigue, creo, gratis, si uno busca, etcétera, etcétera. La idea que tiene Occidente del otro, sea islámico, hindú, chino, ruso, etcétera, etcétera, es que son todos iguales y tienen la misma cultura. El Islam
compañeros y compañeras oyentes, son más o menos unos 1.800 millones de personas. Una parte del lenguaje árabe, no tiene nada que ver lo árabe, que es un lenguaje, con una religión, que es el Islam, y dentro del Islam hay feminismo de Islam, hay sociedades en las cuales las mujeres tienen más o menos los mismos derechos y las mismas potencialidades que tenemos ahora. No todo es Arabia Saudita, donde las obligan a taparse. Sí, en Argelia, por ejemplo, hay un feminismo enorme, muy importante, que está vinculado con un laicismo y con una tradición progresista. Así que mi sugerencia, siempre que se habla de los otros, de la otredad, es no quedarnos con la versión que Occidente hace de eso. Son mundos enormes. No es lo mismo el Islam del Magreb, el Islam de la península arábica, el Islam chiita. Efectivamente hay en algunos lugares, como hay en algunos lugares cristianos, y como hay en algunos lugares judíos, y como hay en algunos lugares budistas, cercenamiento a las mujeres. Lo que sí es verdad, y esto es básicamente para un aprendizaje de cómo funciona la lógica desde la modernidad para acá, que en todas esas sociedades hay más dominación masculina que femenina. Entonces, esto es un problema transversal a las culturas, pero no nos creamos que nosotros, los del Occidente, somos más, si se quiere, liberados de la lógica patriarcal, porque los lugares, por ejemplo, donde hay más femicidios en el mundo es México, es un lugar cristiano, históricamente tributario de la Virgen de Guadalupe. El otro día decían, y me hace pensar esta aseveración, ¿no?, respecto al gran interés que tiene Occidente por las mujeres que son muchas veces limitadas en la tradición de la República Islámica de Irán. Entonces, para solucionar ese problema, las bombardean y las matan. Occidente, en su mente y en su lógica colonialista, se arroga moralmente una superioridad que absolutamente no tiene. Muy bien, eso remitía al mensaje de Mario. Estimados, no sabía que hoy no estaría Sandra, espero que estés bien, te mando un beso. Jesús Hugo de Lanús Este, se la pasamos y Sandra seguramente lo va a escuchar. Elba, muy buen programa. Solo pregunto si Adorni es parte del directorio de YPF y cobra 70 millones de pesos y los reparte con Milei y su hermana. Él tanto con el Tano Mario, el valija. Yo sé que es bien, creo que es miembro, la verdad que no tengo el dato. A ver, estos tipos son desfalcadores, o sea, son un desfalco caminando. Estos tipos vinieron a afanar. Un montón de boludos se creyeron el verso libertario y estos aprovecharon la ventana de oportunidad para ver como a ese cuentito en inteligencia artificial que muestra a la Karina con una bolsa llena de guita y le dice a su hermano, che, sigan juntando guita, que esto se termina en algún momento y nosotros queremos estar parados para toda la vida. Como contaba el otro día Pedro Peretti respecto a la familia de Milei, son los estafadores de tierras, explotadores de gente, etcétera. Bueno, es parte de esa lógica brutal que les importa un pomo el otro y si pueden destruirlo a costa de su mezquindad lo hacen. Hola Jorge, ya te lo dije, con vos entendí la guerra de Ucrania y ahora la de Irán, que perversamente este gobierno nos está exponiendo un atentado. Gracias por tu claridad de información, el invitado gran militante y las clases son buenísimas, besos y mejoría para Sandra, dice Estela. Gracias Estela, y se lo pasamos también a Sandra. Excelente editorial de Jorge, muy a tono con el fondo, donde hay un retrato de Emiliano Zapata, si es así como lo veo en la tele. Es verdad. Más voy a decir, que no suelo decir. Mi hijo se llama Emiliano en honor a Emiliano Zapata, para que tengan una idea. Hola Jorge, besos para Sandra. No sé si van a poner en el aire este mensaje. Por supuesto que lo vamos a poner en este mensaje en el aire. Se refiere a Rubén Lubovics y dice: besos para Sandra, nos faltan 30.000 jubilados detenidos desaparecidos, memoria, verdad y justicia. Abrazos, Rubén Lubovics. Es verdad, le quitaron a muchos
la adolescencia, le quitaron la adultez, le quitaron la posibilidad de disfrutar de su familia, le quitaron también la juventud y su jubilación para que estén acá con nosotros pensando en una patria que queremos seguir construyendo entre todos. Nos los quitaron y no los vamos a olvidar. Y con esto voy cerrando agradeciendo a Diego Mayo, que me hizo el reaguante de la producción hoy. Previamente lo había hecho Victoria Nardone, la operación técnica Silvio Soler, la operación de streaming Juan José Ricciari, las redes Magali López Arriazu, y continúa la 530 con el próximo programa El Refugio con mi amigo Osvaldo Quiroga. Un fuerte abrazo para todos, hasta el lunes. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo, somos radio. AM530. Toma aire. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que